Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Gómez Rengel, soy licenciada en Derecho y orgullosamente me encuentro impartiendo algunas asignaturas en la Universidad Felipe Villanueva en el campus Ojo de Agua. En esta ocasión, con este material didáctico que estoy presentando, pues abordaré un tema bastante importante dentro de la asignatura de Derecho Civil 1, que es la unidad 5, y es un tema muy amplio y bastante común dentro de la materia civil, que es la prescripción adquisitiva positiva o bien usucapio. Y bueno, dentro de los temas que se van a abordar en este material didáctico se encuentran el concepto como tal de prescripción, las clases, los elementos de la posesión apta para usucapir, plazos para usucapir, su interrupción o suspensión, la buena y la mala fe en la prescripción adquisitiva o usucapio. Y bueno, pues como primer punto es importante que comentemos como tal cuál es el concepto de prescripción. Y bueno, tenemos que su origen etimológico proviene del latín prescribiere, que a su vez pues se compone de dos raíces, que es el prae y el scribiere, que significa escribir antes o al principio. En términos muy generales, la prescripción pues es el lapso fijado por la ley para determinar una presunción de extinción del derecho por abandono. En términos básicos, pues es un instituto de orden público que consiste en la pérdida liberatoria o en la adquisición adquisitiva de un derecho por el juego de dos requisitos. Esos dos requisitos son imprescindibles, cabe mencionar. El primero es el paso del tiempo y el segundo es la inacción procesal o judicial del titular de ese derecho. Bajo este contexto, que ya vemos de manera muy general y mediante al origen etimológico que ya se explicó, bueno, ya nos enfocamos un poquito más a lo que es la doctrina jurídica y en base a eso nos dice Nicolás Conviello que la prescripción es un medio por el cual, a causa de la inactividad del titular del derecho prolongado por cierto tiempo, se extingue el derecho mismo. Vemos que dentro de su definición tenemos precisamente los dos requisitos que se mencionaban con la antelación, que es precisamente el paso del tiempo y la inacción procesal o judicial del titular. Y bien, para Gutiérrez y González, la prescripción es la facultad o el derecho que la ley establece a favor del deudor para excepcionarse válidamente y sin responsabilidad de cumplir con su prestación o para extinguir a la autoridad competente la declaración de que ya no se le puede cobrar en forma coactiva la prestación cuando ha transcurrido el plazo que otorga la ley para hacerlo efectivo su derecho. Bueno, vemos que es una definición bastante completa, que también dentro de ella están inmersos pues precisamente el rol de esos dos requisitos que se mencionan y pues eso es lo que la doctrina jurídica nos dice al respecto. Ahora, para terminar de entender bien qué es el concepto de la prescripción, tenemos que son dos tipos de prescripción. Por eso suele haber determinadas confusiones con el término. Estas clases son contradictorias una de la otra, porque una es una prescripción adquisitiva.
La otra es lo contrario, que es una prescripción extintiva. Y dentro de los mismos nombres, pues tenemos inmerso de qué va a tratar uno y de qué va a tratar el otro. La prescripción adquisitiva o positiva, o bien también llamada por la doctrina jurídica usucapio, es esa forma en cómo se adquieren bienes o derechos por el transcurso del tiempo y obviamente con determinadas condiciones que están establecidas dentro de la ley. Obviamente, en este caso en particular, bueno, dentro de la ley de lo que nos marca el Código Civil, en este caso del Estado de México, ¿vale? Tanto en su parte sustantiva como adjetiva. Y la prescripción extintiva o negativa, bueno, precisamente es lo contrario. En esta tenemos que se libera o se pierde ese derecho o esas obligaciones por el mero transcurso del tiempo y las condiciones establecidas en la ley. Entonces, en una tenemos que es un medio para adquirir la propiedad de un bien o de un derecho, pero en la otra estamos viendo que se pierde. Obviamente, volvemos al mismo punto de lo anterior para, en la cuestión de la prescripción adquisitiva, tenemos que se deben de cumplir con dos requisitos principales. El primero es la posesión del bien y el segundo es el transcurso del tiempo. A falta de cualquiera de los dos, entonces no tendríamos cómo poder prescribir, ¿vale? Ok. Ahorita nos vamos a alejar un poquito de lo que es el tema central, porque vamos a ver a muy grandes rasgos qué es la posesión para poder entender bien la prescripción. Estamos bajo el mismo punto de que para la prescripción adquisitiva, que es la que nos compete ahorita, son dos requisitos principales, que es la posesión y el transcurso del tiempo. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es la posesión? Bueno, pues es un estado de hecho, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Es un estado de hecho, no de derecho, es un estado de hecho que permite a una persona detentar, poseer materialmente una cosa de manera exclusiva para ejercitar sobre ella actos materiales de uso y goce con ánimo de dueño. ¿A qué nos referimos con el término cosas? Bueno, son esas cosas, bienes o derechos susceptibles de apropiación y obviamente, como nos marca nuestro Código Civil, que no están excluidas del comercio. Ahora, cabe mencionar que la figura de posesión tiene sus orígenes en la sociedad romana. Entonces, en la sociedad romana nos decía que para poder encuadrar una posesión debe de tener dos características principales o dos elementos principales. ¿Cuáles son esos elementos? El primero es el corpus y el segundo el animus. ¿Qué es el corpus? El corpus es esa tenencia material del bien o de la cosa. Es decir, este es el corpus. Aquí tenemos esa tenencia material de este bien, pero no tan solo es ese elemento que tenemos que cumplir. También tenemos el ánimos. El ánimos, digámoslo así, que es la parte psicológica del asunto, que es en donde tenemos esa intención de apropiarnos de la cosa y obviamente conducirnos como si fuéramos dueños. Un ejemplo, yo tengo el corpus,
tengo el bien, pero aparte de lo que lo tengo, yo me conduzco como dueño. ¿Por qué? Porque incluso yo tengo la facultad de poder prestar este bien para que una tercera persona disponga de él y obviamente en su momento me lo regrese a mí. ¿Cómo? Como si yo fuese el dueño, como si yo tuviera la propiedad, aunque no la tengo, pero tengo la posesión. Y en ese acto se encuadran estos dos elementos, el corpus y el animus, ¿vale? Eso es muy importante. Una vez que ya vimos de manera muy general qué es la posesión, bueno, pues entonces ya vamos a analizar cuáles son esos elementos de la posesión para usucapir. Y pues para comenzar con este tema es importante resaltar todo lo que establece el Código Civil del Estado de México al respecto. Y bueno, cabe mencionar que no nada más el Código Civil del Estado de México, sino también el Código de Procedimientos, que nos va a decir esa manera de cómo vamos a poder llevar a la práctica esa sustancia que tenemos dentro de nuestro Código Civil. Y bueno, nos dice que la usucapión como medio de adquirir la propiedad, que eso ya lo habíamos mencionado con anterioridad, nos da un concepto muy general y nos dice que la usucapión es un medio de adquirir la propiedad de los bienes mediante la posesión de los mismos durante el tiempo y con las condiciones establecidas en este código. Obviamente, para poder nosotros adquirir esa propiedad, pues necesitamos reunir determinados requisitos y dentro de esos requisitos debe de ser que esa posesión del bien, es decir, mientras yo poseo este corpus con el animus, esa combinación, bueno, tiene que ser en concepto de propietario. Debe de ser de forma pacífica. No debe de haber violencia al momento en que yo tengo la posesión de este bien. Debe de ser continua, es decir, yo la debo de tener de una forma corrida. Debe de ser pública. Debe de ser que cualquier otra persona se dé cuenta que yo tengo este bien en mi poder, ¿vale? Eso es la publicidad del acto. Bueno, esos son los 4 requisitos que nos marca el Código Civil para poder usucapir. Nos dice el título de posesión. Bueno, solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de propietario del bien poseído puede producir la usucapión, debiendo estar fundada en un justo título. Bueno, esto me pareció importante ponerlo porque dice en concepto, el primer requisito para usucapir nos dice en concepto de propietario, pero ese concepto, ¿a quién lo vamos a elevar? Ya no nada más al animus, sino también que vamos a tener un justo título. ¿Qué sería un justo título? Bueno, a lo mejor un contrato de compraventa. Eso sería un justo título. Que por determinadas situaciones a lo mejor no esté completo ese trámite y por eso es que no tengo como tal la propiedad, pero ese contrato nos va a permitir que nosotros podamos tener un justo título. Ok, ahora nos vamos. ¿Cuáles son esos plazos para usucapir? Su interrupción o suspensión. Y bueno,
Plazo para usucapir inmuebles, nos dice el Código Civil. Los bienes inmuebles se adquieren por usucapio 1. En 5 años si la posesión es de buena fe o cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. 2. En 10 años cuando se posean de mala fe. Y 3. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones anteriores si se demuestra que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, esta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo, ¿vale? Y bueno, los plazos para usucapir muebles es el plazo para usucapir los muebles es de 3 años si son poseídos de buena fe y de 5 en caso contrario, es decir, de mala fe. ¿Qué es la interrupción? Bueno, primero entendamos que se impide la continuación, eso es la interrupción. Es decir, se detiene el tiempo o la acción, pero en cuanto se reanuda, no comienza desde cero, sino que continúa a partir del tiempo en que se interrumpió. Es decir, yo voy a recorrer de aquí a aquí. Entonces empieza a transcurrir el tiempo, pero hay una interrupción, entonces se interrumpe justamente aquí. Después de determinado tiempo, esa interrupción se da por diversas situaciones. Aquí es que se interrumpió. Bueno, se va a reanudar. Entonces empieza a correr desde aquí y termina el plazo hasta acá. Esa es una interrupción. Al respecto, el Código Civil nos dice, interrupción del plazo para usucapir. El plazo del usucapio se interrumpe por 3 motivos. La primera es porque el poseedor es privado de la posesión del bien por más de 1 año. 2. Por la interposición de demanda o interpelación hecha al poseedor con motivo de la posesión. Se considerará como no interrumpido el plazo para la usucapio si el actor desiste de ella o fuese desestimada su demanda. Esto es en la cuestión de los interdictos. Es, vaya, lo más común, o en la acción plenaria también. En algunos casos en la acción plenaria. Y el tercer punto nos dice, por reconocimiento del poseedor del derecho de la persona contra quien opera la usucapio. Bueno, esa es la interrupción. Vamos a la suspensión. En cuanto a la suspensión, es una situación diferente, porque esta nos dice que se impide la continuación. Es decir, se detiene el tiempo, en el mismo ejemplo que tenemos, el recorrido es de acá a acá. Digamos que es una línea del tiempo. Es de acá a acá. Pero la interrupción, hacemos esto, se queda aquí, y cuando se reinicia, comenzamos de aquí, ¿vale? Pero en la suspensión es un caso contrario, porque si nos detenemos aquí, cuando yo reinicio esa acción, se pierde. Entonces yo ya no inicio aquí, sino inicio otra vez desde cero. Entonces tengo que, aunque ya casi estuviera yo aquí, que estuviera así determinado el tiempo, bueno, pues me tengo que volver a regresar, ¿vale? Esa es la diferencia entre interrupción y suspensión. Y vamos al último tema, que es la buena y la mala fe en la prescripción adquisitiva o usucapio. Bueno, tenemos que para la prescripción adquisitiva tenemos los bienes muebles, los bienes inmuebles, cómo se obtienen de buena o de mala fe. Para los bienes muebles, cuando son de buena fe, tenemos que son 3 años para poder prescribir. Y debe de reunir, pues, obviamente, las características que ya habíamos mencionado, o los requisitos, mejor dicho, que ya habíamos mencionado, que nos marca nuestro Código Civil, que es en concepto de propietario o teniendo un justo título, de manera pacífica, continua y pública.
¿vale? En caso contrario, si fuera de mala fe, tendría que ser de 5 años para poder prescribir y reuniendo los 3 requisitos principales. El primero es que fuera de manera pacífica, continua y pública. Cabe mencionar que también pudiera ser que hubiese un título, pero que dentro de ese título existiera algún vicio del consentimiento o existiera mala fe, ¿vale? Para lo que es bienes inmuebles, bueno, se prescribe de buena fe en 5 años, lo mismo en caso anterior, debe de reunir los requisitos en concepto de propietario, teniendo un justo título, de manera pacífica, continua y pública. En el caso de mala fe, son 10 años. Lo mismo, pudiese haber un título, pero que dentro de ese título fuera de mala fe o tuviera vicios. Entonces, tendríamos que ese título de forma pacífica, continua y pública. Es decir, no debe de haber, aunque sea de mala fe, no debe de haber violencia dentro de la posesión de esos bienes, ya sean muebles o inmuebles. De lo contrario, entonces ya el tiempo para prescribir se modifica. Entonces ya no son 5 años, sino que se aumenta. Y bueno, pues muchísimas gracias por poner atención a este material. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, pues nos vemos en la próxima cápsula. Hasta pronto.